Hola a todos, los saluda Carlos Granadillo. Bienvenidos a Un Café con el Profesor. Este podcast ve en la educación un agente de transformación, una forma de trascender y dar un aporte a la sociedad. Veo enseñanzas y aprendizajes en todo lo que observo. Es por esto que, a través de la literatura, el arte, las vivencias personales, las entrevistas y el cine, encontramos ejemplos didácticos y divertidos para pasar de la teoría a la práctica. Conversamos sobre elementos de formación y de inspiración para ayudarte a ser mejor líder, mejor emprendedor y, por qué no, mejor persona. Sin más, ponte cómodo, sírvete una taza de café y comencemos. Para el podcast de hoy quiero apoyarme en una gran película que lleva como título El Juego de la Fortuna, o con su título original en inglés Moneyball. Es una película del 2011, motivante, inspiradora, que nos muestra la importancia de las estadísticas y los datos para la toma de decisiones en una organización. Hagamos un pequeño paréntesis aquí. Una película nos puede dar información a través de tres elementos: las imágenes, el sonido o de los diálogos. Lo poderoso en esta película está en los diálogos, así que hay que estar muy atentos a ellos para sacarle provecho. Cierro paréntesis. Esta película podríamos analizarla desde dos puntos de vista. El primero, la importancia de las estadísticas en la toma de decisiones. Y el segundo, las lecciones de liderazgo que nos deja. Hoy quiero concentrarme en el punto número 2, es decir, en las lecciones de liderazgo, y dejar para otra oportunidad el análisis de los datos en la toma de las decisiones, para lo cual tendremos a un experto e invitado especial. Así que, por lo pronto, empecemos. Primero, contextualicemos. ¿De qué se trata la película? Está basada en hechos reales e inspirada en la vida de Billy Beane. Este es un exdeportista que en su juventud tuvo que escoger entre una beca a una gran universidad como Stanford o ser el jugador de béisbol profesional. Optó por esto segundo, pero la verdad no le fue bien. Sin embargo, y a pesar de esto, años más tarde se convertiría en el gerente general de los Atléticos de Oakland. Tras una temporada decepcionante en el 2001 y la pérdida de 3 de sus mejores jugadores, este gerente debe iniciar la reconstrucción de su equipo. Una tarea complicada por el poco dinero disponible con que contaba. Por casualidad, tiene un encuentro con el estadístico Peter Brand, y este le enseña cómo usar los números para identificar y reclutar jugadores que se encuentren subvalorados y por lo tanto baratos para contratar. Apoyado en esta teoría, conocida como Moneyball, nuestro protagonista cuestiona el sistema, desafía la opinión convencional, desafía a los expertos de la vieja guardia, además a los aficionados y hasta a su propio entrenador. Reúne a una lista de inadaptados, salta todos los obstáculos, pone en práctica su radical plan, apoyado solo en los números, y cambia para siempre la manera de jugar al béisbol. Esta película nos recrea la gloriosa temporada de los Atléticos en el año 2002. Ellos no ganan el campeonato, pero logran demostrar que su método es ganador, rompiendo el récord del equipo con más partidos ganados de forma consecutiva, y de esta manera hacerse un lugar en la historia. Como dato final e interesante, contarles que El Juego de la Fortuna recibió 6 nominaciones a los premios Oscar, entre ellos Mejor Película, Mejor Guión Adaptado, Mejor Actor y Mejor Actor de Reparto. Ya entrando en materia, en lo que tiene que ver con las lecciones de liderazgo que nos deja esta película, podemos organizarla en 3 aspectos. El primero de ellos, saber identificar el problema. El segundo, la importancia de un líder. Y el tercero, pensar diferente. Vamos una por una. Primero, identificar el problema. La película tiene una escena donde nuestro gerente está con todo su staff de expertos, donde trataban de reemplazar a 2 de los grandes jugadores vendidos. En esta reunión se escuchan argumentos de los expertos como: tiene un lanzamiento feo, ya está viejo, su novia es fea, lo que demuestra que no se tiene confianza, tiene una mandíbula buena y es guapo,
En general, se estaban evaluando características que no correspondían y nuestro gerente, después de escucharlo a todos, le pregunta a uno por uno: ¿tú cuál es el problema? ¿Tú cuál es el problema? ¿Tú allá cuál es el problema? Las respuestas eran igual de inverosímiles, pero aquí lo importante a rescatar es que el diagnóstico en la solución de un problema nos da el 80% de esa situación. Además, que esta repetición constante de ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Nos recuerda el famoso método de los 6 porqués, el cual nos lleva a encontrar la causa raíz de un problema. Miremoslo con un ejemplo sencillo. ¿Por qué se cayó el operario? Porque estaba mojado el piso. Pero, ¿por qué estaba mojado el piso? Porque la máquina estaba goteando. ¿Y por qué estaba goteando la máquina? Porque no se le ha cambiado un repuesto. ¿Y por qué no se le ha cambiado el repuesto? Porque no se ha programado el mantenimiento. Y así vamos hasta que se llegue a la causa raíz del problema. En este ejemplo, la caída del operario podemos responderla con un solo porqué y llegaríamos a que la solución sería secar el piso, pero el problema seguiría latente. Volviendo a la historia de la película, el asunto era calcular cuántos juegos se deben ganar, cuántas carreras se deben anotar, cuántas carreras se pueden permitir y con qué jugadores podemos hacerlo. Si nos concentramos en esto, podíamos llegar a la raíz del problema. Ahora bien, analizar a todos los jugadores existentes y sus respectivos rendimientos solo con la memoria y no con bases de datos era una tarea titánica. Por lo tanto, se necesitaban de las matemáticas y de buenos sistemas de información y de cómputo para este análisis, y así lo hizo nuestro gerente. Segunda lección de liderazgo: la importancia de un buen líder en los resultados. Como gerente o líder tendrás que tomar decisiones difíciles. Muchas veces estamos convencidos que la alta dirección es la más fácil, porque solo es dar órdenes. En El juego de la fortuna vimos cómo el gerente, además de apoyarse en todas estas herramientas, también supo identificar el problema. Tomó decisiones difíciles, como despedir personal que no se ajustó al nuevo esquema. Supo formar un equipo, creó una visión de cambio, comunicó las ideas y además de eso supo eliminar los obstáculos. Tercer aspecto del liderazgo: pensar diferente. Debemos pensar diferente. Definitivamente este es el mensaje principal de la película. Billy Beane, nuestro protagonista, se ve enfrentado a la necesidad de organizar un equipo ganador con un presupuesto bastante pobre y además de eso sacar el máximo potencial con lo que tiene. Se encuentra con un matemático estadístico que le da herramientas diferentes para tomar decisiones, como lo son el análisis de datos, alejándose de la tradicional forma de escoger jugadores y rompiendo todo un paradigma. Es decir, nos encontramos con análisis de datos y uso estadística por un lado, versus el olfato, experiencia y el método empírico de los grandes expertos. Esto iba de frente contra la vieja escuela, usando las estadísticas para conseguir los mejores jugadores que sumaran a los objetivos que tenía establecido, donde el principal de ellos era ganar campeonatos. Los equipos de béisbol en ese momento pensaban en términos de comprar jugadores por su promedio de bateo o su valencia física, lo cual cambió a partir de este año y para siempre en la historia del béisbol. Sería fácil para nosotros decir que cualquiera con ese cargo y un presupuesto de $40 millones podría lograrlo. Sin embargo, este líder tuvo que romper paradigmas y ponerse al frente de este proyecto que no tenía antecedentes y que además iba en contra de todo el sistema. Una de las cifras que demuestra la eficiencia de su gestión es la que ganó los mismos juegos que los Yankees de Nueva York, pero resulta que los Yankees gastaron $1.2 millones por juego y él lo hizo con solo $200,000. Esto al comparar el valor de la nómina versus los juegos ganados. ¿Te gusta este contenido?
Te invito a que seas parte de mi comunidad para recibir material exclusivo del profesor. Solo tienes que visitar mi sitio web, elprofesorgranadillo.com, y suscribirte. A manera de conclusión, revisemos las enseñanzas que nos deja esta película desde el punto de vista del liderazgo. Primero, saber identificar los problemas y aplicar los 6 por qué. Segundo, la importancia de ser un buen líder. Tercero, y más importante, pensar diferente. Pero, como dato final de este podcast, quiero hacer referencia al final de la película, en la que al gerente le hacen la propuesta de cambiar de equipo, ofreciéndole el sueldo más alto que se le haya pagado a un entrenador en la historia del béisbol. Y, increíblemente, lo rechaza. En la película no hay ningún diálogo que explique por qué lo hace. Sin embargo, podemos intuir que por la información visual que nos dan durante el desarrollo de toda la película, es por el amor que le tiene a su hija, porque al aceptar este puesto le implicaba irse para otra ciudad y separarse de ella. Fíjense en la importancia de este detalle, que nos recuerda que muchas veces priman más las motivaciones afectivas y familiares sobre las económicas. Este es un gran mensaje de la película y además un gran cierre para este podcast. Para que veamos cambios positivos en nuestra vida, para que seamos líderes, debemos tomar acción. No podemos cambiar todo de un día para otro, pero sí podemos cada día hacer un pequeño cambio e incorporarlo a nuestros hábitos. Te invitamos a que te dejes inspirar por este podcast y hagas un análisis de la importancia de ser gerente responsable de un proyecto, y además que analices la importancia de los datos, las matemáticas y las estadísticas en la toma de las decisiones. Esto es todo por hoy. Gracias por dejarme acompañarte. No olvides subir una foto tomándote tu taza de café, escuchando el podcast y etiquetearme con el @elprofesorgranadillo para verlas y compartirlas. Soy Carlos Granadillo y nos vemos la próxima semana con un nuevo tema en Un Café con el Profesor. Les deseo un resto de día desbordado en energía positiva.